porque anteriormente fue un repaso. Bueno, entonces estamos en este ejemplo de lanzamiento de tres monedas y les decía, como en la clase anterior, que lo primero que me interesa para realizar estos tipos de ejercicios, cuando me interesa encontrar una distribución de probabilidad, lo primero que hay que hacer es definir la variable aleatoria, ¿no? De pronto pasé de alto esto, lo primero que hay que hacer es definir la variable aleatoria. En este caso, mi variable aleatoria está definida por la letra X, que significa número de cruz en el lanzamiento de tres monedas, ¿no? Ahí está definida, bastante sencillo, bastante claro. Segundo paso es tratar de encontrar los valores de la variable aleatoria. Entonces, para encontrar los valores, si alguien desea, puede hacerlo de forma directa, o sea, puede obtener que los valores que va a tomar la variable aleatoria, sí, del número de cruces en tres monedas, pues será justamente estos valores, ¿no? Será, bueno, acá está resumido, ¿no? Puede ser cero, o sea que no, ninguna de las tres monedas que haya cruz, puede ser uno, como es lógico, puede ser que una de las tres monedas salga cruz, puede ser dos o puede ser tres, ¿no? ¿Estamos? Entonces, esta sería la primera parte de la distribución de probabilidad, los valores de X, ¿no? ¿Estamos? Entonces, aquí ya tenemos el 50% de nuestro problema resuelto. Bastante sencillo, ¿no? Ahora, ¿por qué se hacen las combinaciones? Para encontrar las probabilidades, para que se nos haga fácil la forma de encontrar probabilidades. Como les decía la clase anterior, pues no siempre se va a hacer combinaciones. Vamos a ver que se puede encontrar las probabilidades de una manera más fácil con otras fórmulas que se vienen a futuro, ¿no? Sí, entonces, listo. Ya que hemos encontrado los valores de X, que será 0, 1, 2, 3, fíjense que no puede ser negativo porque no tiene sentido que digamos, bueno, se tiene menos 5 cruz, o sea, no tiene sentido, ¿no? Ni tampoco tiene sentido colocar un valor de 4. No, no podemos decir hay 4 cruz en tres monedas, o sea, imposible, ¿no? Porque ¿de dónde sale 4 si solo hay tres monedas, ¿no? Entonces, si estamos, los valores que puede tomar en este problema, nuestra variable aleatoria serán el 0, el 1, el 2 y el 3. Punto final. ¿Sí? Seguidamente vamos a encontrar las probabilidades, igual que hicimos en el caso de dos monedas, ¿no? Las probabilidades, ustedes saben que cada una de los resultados, ¿no?, de una moneda será un medio. Entonces, aquí hay dos formas de encontrar. Sería multiplicar, en este caso, bueno, un poquito inestable acá la conexión de internet. Repito, sería encontrar entonces, o multiplicar, ¿no? Un medio por un medio por un medio. Entonces, a la final, cada fila de esta, a la final, su probabilidad será un octavo, ¿no? O como en el caso anterior, un compañero dijo uno de 8, porque hay 8, este es nuestro espacio muestral, ¿no? Todas las combinaciones son nuestro espacio muestral. Como hay 8 eventos, pues cada uno de ellos será un octavo, ¿no? En total. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando la probabilidad de obtener cero será un octavo y nada más, ¿no? ¿Sí? Ya sabemos que sale de la multiplicación de un medio por un medio por un medio o de dividir uno de 8 posibles casos, ¿no? ¿Sí? En el caso de uno, como sabemos por las combinaciones, por eso se hacen las combinaciones, pues justamente para encontrar, por ejemplo, en este caso tenemos 3 uno, por eso lo que hay que sumar es 3 veces un octavo más un octavo y más un octavo. Sabemos que cuando tiene el mismo denominador se suman, queda 3 octavos. Entonces cuando vale 1 será 3 octavos, ¿no? Bueno, lo pueden colocar en fracción o lo pueden colocar en decimal, ¿no? En este caso 0.375, etcétera, ¿no? En el caso de 2 también queda 3 octavos. En el caso cuando valga 3, cuando vale 3 será un octavo. ¿Listo? Esa sería... Entonces, esto que ustedes ven aquí sería la famosa distribución de probabilidad de la variable aleatoria X, ajá, definida como número de cruz en el lanzamiento de tres monedas. Entonces, ese será nuestro resultado. Bueno, también déjenme contarles que cómo sabemos que está bien hecha mi distribución de probabilidad. Es fácil.
si ustedes suman todos los valores de la probabilidad, tiene que dar 1, ¿no? Si faltaría algo para llegar a 1, de pronto porque está mal hecho, o sea, porque no hemos comido un valor de los posibles valores que puede tomar la variable aleatoria X, ¿no? Supongamos, si eliminamos el 2, obviamente, se elimina la probabilidad, pues va a hacer falta algo, ¿no? No va a llegar a 1, ¿no? Entonces, una forma de comprobar que está bien hecha la distribución de probabilidad de una variable aleatoria es que al sumar los valores de la probabilidad tiene que sumar 1, ¿no? Entonces, fíjense que esto funciona como una tabla de frecuencia. ¿Se acuerda que la frecuencia relativa sumaban 1 o sumaba 100% si escribíamos en porcentaje? Entonces, es lo mismo, ¿no? Bueno, eso en cuanto a este ejemplo. Y ya para, bueno, finalizar la idea, ¿no? Vamos a hacer creo que un último ejercicio, ¿no? Bueno, a propósito, una vez que tenemos mi distribución de probabilidad, ya conocen ustedes, se puede calcular el promedio. Bueno, como ejercicio les dejo a ustedes que calculen el promedio, que no es nada más que multiplicar, por ejemplo, 0 por 1/8, más 1 por 3/8, más 2 por 3/8 y 3 por 1/8, ¿no? ¿Sí? Entonces, al multiplicar eso y sumar, no, tiene que comprobar, ¿no? Entonces le va a dar un promedio de 1,5, ¿no? La varianza va a ser 0,87 en el lanzamiento en obtener cruce en el lanzamiento de 3 monedas, ¿no? Entonces, le dejo un poquito para que comprueben ustedes. Su gráfico, el gráfico de la distribución de probabilidad, ¿sí? Es este gráfico de barra que ustedes ven aquí. Asimismo, ¿no? En el eje de las X tendremos los valores de X, que es 0, 1, 2, 3. En el eje de las Y tenemos las respectivas probabilidades, ¿no? Entonces se repite, es el mismo, básicamente el mismo trabajo, ¿no? Bueno, y habíamos quedado también en este ejercicio de aquí, es bastante parecido a la tarea, no sé si ya han revisado la tarea, es bastante sencilla, espero que todo el mundo lo pueda hacer, recuerden que vale 3 puntos, esa tarea es bastante sencilla, ¿no? Entonces, bueno, vamos a leer este problema, dice, la información que sigue representa el número de llamadas a un servicio de emergencia, ¿no? Bien, durante los 50 días, ¿no? Durante los últimos 50 días. Entonces, miren, se ha hecho una tabla donde, por ejemplo, dice aquí, 22 días donde se han realizado 2 llamadas. Entonces, esta tabla está conformada por 2 columnas. Si ustedes ven, hay 2 columnas donde en la primera columna dice número de llamadas. Entonces, en la primera columna van a estar los posibles números de llamadas en los 50 días. Entonces, si ustedes se fijan, se ha recibido 0 llamadas en 8 días. De los 50 días, 8 días se ha recibido 0 llamadas, ¿no? Fíjense, luego viene el 0, viene el 1, viene el 2, el 3 y el 4, ¿no? Por ejemplo, se ha recibido 4 llamadas en un día. De los 50 días sí, hubo un día que se trabajó mucho, bueno, se recibió 4 llamadas. Sí, o mejor dicho, hubo muchas emergencias. Solo un día de esos 50 días se tuvieron 4 llamadas. ¿Estamos? Entonces, fíjense que esta frecuencia de aquí es una frecuencia absoluta. Esos son los datos del problema. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, es bastante sencillo entender la tabla esta, ¿no? Entonces procedemos a ver qué es lo que nos preguntan. Dice literal A, convierta esta información sobre el número de llamadas en una distribución de probabilidad. Entonces ya sabemos que es una distribución de probabilidad, es una tabla donde aparecen los valores de X. Entonces, ¿qué va a ser X? En mi caso, en nuestro caso, X va a ser básicamente el número de llamadas de emergencia, ¿no? Entonces, es fácil definir aquí la X, ¿no? Voy a tratar de escribir por aquí. Bueno, dejo abreviado que X será el número de llamadas, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces ya el primer paso es definir la variable aleatoria que ya está hecha, número de llamadas. El segundo paso son encontrar los posibles valores de X. En este caso es facilísimo, ¿no? ¿Cuáles son los valores de X? Justo los que están aquí. 0, 1, 2, 3, 4. Porque el problema no habla más de más valores, ¿no?
Entonces, esta es X ya está, mire, ya está el 50% del literal A. Y luego, ¿qué viene para encontrar la distribución de probabilidad? Las probabilidades de cada uno de estos valores, o sea, la probabilidad de recibir 0 llamadas, la probabilidad de recibir una llamada, etcétera. ¿Cómo se encuentran las probabilidades? Bueno, podemos colocar aquí una columna donde diga la P mayúscula, abrimos paréntesis, y la probabilidad por un acaso, en matemática, o mejor dicho, en esta materia, se escribe así, ¿no? La probabilidad de que X mayúscula sea igual a X minúscula. Se escribe así, ¿no? P, abre paréntesis, X mayúscula igual a X minúscula. ¿Qué significa eso? O sea, la probabilidad de que la variable aleatoria X, la mayúscula, ¿no? Sea igual a la X minúscula. La X minúscula van a ser los valores estos, 0, 1, 2, 3 y 4. Es una notación matemática. Si la desean escribir así, bueno, chévere, que la aprendan, ¿no? Que la vayan familiarizándose, ¿no? Y si no, bueno, por último ponga la palabra probabilidad acá arriba, ¿no? Que ya se sobreentiende que estamos hablando de probabilidades, de la variable aleatoria. Entonces, ¿cómo se sacan las probabilidades? Se divide, ¿no? 8 para 50. Entonces ustedes aquí pues lo hacen decimal si ustedes desean y si no lo dejan en fracción. Luego 10 para 50, etcétera. Así van a estar todas las probabilidades, ¿no? Entonces, fíjense que es como una frecuencia relativa. Y el último, a la final, va a estar, bueno, ustedes completan aquí, ¿no? Punto suspensivo, ustedes lo completan, ¿sí? Queda 1 sobre 50, ¿no? Entonces, ¿cómo sé que está bien hecho? Al sumar todo esto, tiene que dar 1 exacto, ¿no? Por eso es lo bonito a veces de trabajar en fracción, porque ahí sí va a dar 1 exacto, ¿no? Si lo hacen decimales, tienen que redondear de una forma que al final dé todo 1, ¿no? Se redondea, ¿no? Se redondea los decimales, ¿no? Se trabaja con 2 o 3 decimales y se redondean, ¿no? Para que siempre dé 1 al final, ¿no? Bueno, listo. Entonces, una vez hecho eso, ya está contestado literal A, ¿no? Mi distribución de probabilidad, saco aparte una tabla donde diga X, ¿sí? Y saco aparte estos valores de probabilidad. O sea, hago una tablita donde uno estas dos columnas, ¿no? Y eso sería todo. Eso sería el literal A, ¿no? Una vez que sacamos aparte, eh, fíjense, nos preguntan en literal B, dice, constituye un ejemplo de distribución de probabilidad discreta o continua. Bueno, para contestar esto tenemos que fijarnos en los valores de X. En los valores de X ustedes saben que hay 0, 1, son puros valores enteros. Si hay problemas donde aparecen números negativos, los negativos también son enteros, ¿no? Por ejemplo, -2 en otros problemas. Entonces, para contestar literal B, estamos hablando de que esto es una distribución de probabilidad discreta, ¿no? ¿Por qué discreta? Porque aparecen números que se puede contar, como los números de llamada, o sea, números enteros, ¿ok? Yo pienso que después de tal vez una semana estaremos trabajando con las distribuciones continuas, ¿no? Había dicho una semana y media, ¿no? Bueno, entonces la respuesta literal B es probabilidad discreta, ¿no? Literal C, ¿cuál es la media de la cantidad de llamadas de emergencia al día? Bueno, ya sabemos, ¿no? O sea, ¿cuál es la esperanza matemática? Ya sabemos que hay que multiplicar 0 por 8 sobre 50, o sea, por la probabilidad. 1 por 10 sobre 50, etcétera. Multiplican todo, suman y así sale el promedio, ¿no? O la media aritmética. ¿Estamos? ¿Cuál es la desviación estándar? Bueno, para calcular, en literal D, para calcular la desviación estándar, ¿qué es lo que se hace? Primero se calcula la varianza, ¿no? Una vez que se calcula la varianza, se saca la raíz cuadrada y esa sería la desviación estándar, ¿no? Para calcular la varianza, ya también he explicado de que lo que se hace es que se resta, ¿no? Cada valor, por ejemplo, 0 se resta del promedio, por eso hay que calcular primero el promedio, ¿no? Se resta del promedio, ¿sí? Se lo eleva al cuadrado, ¿sí? Y se lo multiplica por su probabilidad, ¿no? Por 8 sobre 50. Se hace eso en cada una de las filas, se suman y esa sería la varianza. Luego se saca la raíz cuadrada y tenemos la famosa desviación estándar, ¿no? Bueno, listo. Entonces, si ustedes ven, pues es un problema bastante semejante a la tarea, ¿no? A la,
tarea que está conformada por 4 simples ejercicios. Bueno, a propósito, son las 8:30. No sé si por aquí están conectados los compañeros que tienen que dar el examen atrasado, así que espero que Sí, que justo se sí, está. pueden pasar, ¿no? Mucho éxito, si gusta salir, ¿no? De las clases no hay ningún problema. Listo, Inge, muchas gracias. Ok, éxitos, muy bien, joven. Gracias, ingeniero. Hasta luego, pasen. Hasta luego, jóvenes. Listo, bueno. Entonces, seguimos ya para finalizar también nuestra clase. Bueno, en la diapositiva ustedes... eh, listo, a ver, un momentito. Sí. En la diapositiva, pues hasta aquí sería nuestro tema de clase, ¿no? Había dicho que en la diapositiva viene una información aquí adicional, entonces esto, bueno, no creo que no va a alcanzar un poquito a tratar sobre este campo, ¿no? Pero lo que quiero nomás decir es que fíjense las preguntas que viene, eso sí viene a continuación, ¿no? Por ejemplo, en los ejercicios que vayamos a hacer. Por ejemplo, miren, cuando nos piden la probabilidad de que x sea menor o igual que 3. Entonces, si nos dice la probabilidad de que x sea menor o igual que 3, significa que vamos a sumar las probabilidades cuando vale 0, cuando vale 1, cuando vale 2 y cuando vale 3, ¿no? Hasta 3. Entonces, estos son los problemas que vamos a hacer a futuro, ¿sí? Obviamente, aquí dice la probabilidad de x menor o igual que 3, suponiendo que el valor de x empieza desde 0, ¿sí? Se sobreentiende, ¿no? Porque habrán valores que, si toman valores negativos, deberíamos tomar a partir de esos valores negativos, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, cuando nos digan cuál es la probabilidad de que x sea igual a 3. Entonces, una forma es encontrarlo directamente en la tabla y otra forma habrá que utilizar este tipo de lógica, ¿no? En las variables discretas, decir la probabilidad de que x sea igual a un punto, en este caso 3, aunque ustedes no lo crean, es igual a la resta de estas dos inecuaciones. O sea, cuando digo la probabilidad de que x sea menor o igual que 3 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 2. No se entiende a lo mejor de pronto, o puede ser confuso esto, ¿no? Pero esto lo vamos a tratar en los ejercicios de pronto a futuro, ¿no? Entonces, fíjense, hay que tener un poquito bastante clara el caso de las inecuaciones, de las desigualdades, ¿no? Entonces, eso nos vamos a enfrentar. Bueno, esta diapositiva y de aquí en adelante, pues, las diapositivas que están en el PDF, pues no es necesario, pues, revisarlas, ¿no? Esto de aquí se conoce como función de distribución. Perdón. Entonces, también explico esto. Ok, también explico esto, que cuando diga la palabra función de distribución, no confunda la palabra distribución de probabilidad con función de distribución, ¿no? No vayan a confundir eso, a pesar que no estamos hablando del tema de función de distribución, pero la función de distribución no es nada más que algo así como la frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Entonces, son estos tipos de expresiones que ustedes ven aquí, pero bueno, no nos va a dar el tiempo como para estar hablando sobre funciones de distribución, ¿no? Entonces, no confundir la palabra función de distribución con distribución de probabilidad, con distribución de una variable aleatoria, ¿no? Totalmente diferente, ¿no? Bien, bueno, nada más, ¿no? Y por último, para finalizar, déjenme compartir un pequeño, otro ejercicio, pero muy breve, bastante parecido a la tarea también. ¿Me permiten salir de aquí un momentito? Vamos a ver. A ver, vamos a compartir, ya para terminar esto. Por ejemplo, listo, he compartido este archivo vamos a ver si puedo anotar aquí. Ok. Listo, he compartido este ejercicio que ustedes ven aquí, donde le dice, el problema dice, completa la siguiente tabla de probabilidades, o sea, la siguiente distribución de probabilidad. Entonces, si ustedes ven, miren este ejercicio, le da esta tablita, esta distribución de probabilidad, donde X toma los valores de 0, 1, 2, 3.
¿Estamos? Es una distribución de probabilidad. Y la probabilidad está aquí, o sea, ya nos dan de datos, ¿no? Pero si ven, hay una casilla en blanco que hay que completar, ¿sí? Entonces este es un problemita, ¿no? De pronto tipo, es un ejercicio como pregunta tipo examen, ¿no? Bastante parecido a una pregunta de examen. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Si ustedes ven, pues, si yo les digo a ustedes, encuentren el valor de esta casilla, de esta probabilidad que hace falta, es lo lógico. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sabemos que si está bien hecha esta tabla de distribución de probabilidad, las probabilidades, ¿cuánto tienen que sumar? 1. Entonces es fácil, lo que se hace es que se resta 1 menos 0.1, menos 0.3, menos 0.1, ¿sí? Y el valor de eso le va a salir 0.5, ¿no? Entonces la probabilidad que hace falta es 0.5 y se la anota aquí. Entonces, hay esos tipos de ejercicios también bastante sencillos. Entonces, una vez que completamos nuestra tabla, nuestra distribución de probabilidad, aquí viene pues luego pues podemos calcular el promedio. ¿Cómo se calcula el promedio? Aquí está, se multiplica cada valor por su probabilidad, ¿no? ¿Recuerdan? Entonces, una vez que hemos multiplicado, como estoy aquí resaltando, se suma. Entonces, en este caso, el promedio salió 1.6 en este ejercicio, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo se calcula la varianza? Bueno, como sabemos, ¿no? Aquí, pues, aquí hace otro paso, pero, ¿sí? Lo que se hace para calcular la varianza es que se resta cada valor de X menos el promedio, o sea, menos 1.6 en este ejercicio. Ya sabemos, se lo eleva al cuadrado y luego, ¿qué se hace? Se multiplica por su probabilidad, ¿no? Entonces, esto se hace en cada fila, ¿sí? Se suma y la varianza se sobreentiende que sale 0,64, ¿no? La varianza 0,64. Si voy a calcular la división estándar, se saca la raíz cuadrada de 0,64, ¿sí? Y la raíz cuadrada dice sale 0.8. Entonces, esta es la división estándar, ¿no? ¿Sí? Y así sucesivamente. Si nos pide el rango, ¿cuál será el rango? Será 3 menos 0, ¿no? El máximo valor menos el mínimo valor, ¿no? Bueno, listo. Hasta ahí sería la clase. Con esto ya tienen mucho material para que hagan la tarea. Mire, está bastante explicado, bastante sencillo. No sé si tienen alguna pregunta. Si no, pues procedo a tomar nuestra foto de evidencia. Bueno, voy a, antes de nada, terminar de parar la grabación.